Yo nunca fui exactamente religioso, ¿sabes? Me crié en una familia católica más por tradición que por fe real, así que conocía a Jesús por las misas obligatorias de Navidad y Pascua. Pero nada de eso me tocaba de verdad, hasta que un día, por casualidad, o tal vez no, apareció ante mí un video que hablaba de los evangelios que la iglesia había ocultado. Fue solo eso, un clic inocente en plena madrugada. Solo que, después de ese clic, mi vida cambió de un modo que no consigo explicar hasta hoy. No fue solo el video, fue lo que pasó después, dentro de mi mente. Algo que empezó como curiosidad se convirtió en un viaje sin retorno. Aquella noche, después de ver 3 o 4 videos sobre el tal Evangelio de Tomás, me acosté con la cabeza hirviendo. Recuerdo que repetía mentalmente una frase que él decía: si sacas de ti lo que está dentro de ti, eso te salvará. Era como si aquello me hubiera activado por dentro, como si se hubiera girado una llave. Solo que no dormí normalmente esa anoche. Entré en un estado extraño, como si estuviera entre despierto y dormido, y de repente empecé a ver imágenes que no parecían un sueño. Era como si estuviera en otro lugar, observándolo todo desde fuera, incluso a mí mismo. Pero lo peor fue lo que sentí. Era como si una presencia estuviera conmigo. No era física, estaba dentro de mi mente, como si algo estuviera intentando mostrarme algo. Sé que puede parecer una locura, pero juro que en ese momento ya no estaba solo pensando. Mi mente era como si hubiera abierto, literalmente. Empecé a ver símbolos, textos que nunca había estudiado, frases en idiomas que ni siquiera sé si eran reales, pero que entendía al instante. Todo tenía sentido y al mismo tiempo parecía surrealista. Pero lo que más me marcó fue una sensación, como si una voz interna, que no era exactamente una voz, me hablara sin sonido. Tú ya sabes esto, solo lo olvidaste. Hermano, se me erizó la piel entera. Me levanté de la cama sudando, el corazón disparado. Era como si hubiera vuelto de un lugar que no era el plano físico. Pero lo más extraño es que todavía sentía esa cosa dentro de mí. Intenté calmarme, fui a la cocina, bebí agua, pero parecía que la realidad estaba medio torcida. Nada exactamente fuera de lugar, pero todo parecía demasiado despierto. Los colores, los sonidos, incluso la forma en que la luz del refrigerador iluminaba las cosas. Yo no estaba soñando, lo sé, y entonces, cuando volví al cuarto, fue como si hubiera entrado en segunda fase. Me senté al borde de la cama y sentí como si alguien me pusiera la mano en el hombro, aunque estaba solo. No sentí miedo, fue más una mezcla de impacto y reverencia, y esa sensación de que algo estaba intentando guiarme o mostrarme algo que no quería recordar. En ese momento, mi cabeza empezó a hormiguear, literalmente, una presión absurda justo en el centro de la frente, como si algo intentara salir de allí. No era dolor, era otra cosa, como si mi mente se expandiera, pero el cuerpo no estuviera preparado. Entonces me vino una imagen muy nítida, casi como un recuerdo, pero de algo que nunca viví. Me vi en una especie de templo antiguo, sin paredes, todo hecho de luz. Estaba de pie, mirando a alguien, o a algo, que se parecía a mí, pero más completo, más despierto. Y esa figura me miraba con una profundidad tal que empecé a llorar allí mismo, en mi cuarto, sin entender por qué. No era tristeza ni miedo. Era como si estuviera viendo algo que debía recordar, pero que alguien me había hecho olvidar. Esa sensación duró unos minutos, o al menos eso creo. El tiempo parecía extraño, como si estuviera doblado, y entonces, de la nada, todo se volvió oscuro, como si mi mente se hubiera apagado, y cuando se encendió de nuevo, yo estaba otra vez allí, sentado en la cama, solo. Pero algo había cambiado. Miré alrededor y sentí que el cuarto ya no era mío. No sé explicarlo. Todo estaba igual, pero era como si estuviera en un escenario montado, una réplica de mí,
realidad, como si hubiera vuelto, pero no al mismo lugar. Y entonces me invadió un miedo extraño, no a fantasmas o demonios, sino a estar despierto en una versión equivocada de mi vida. Me quedé quieto, intentando entender si estaba realmente despierto o atrapado en algún tipo de sueño lúcido. Pero todo era tan nítido, tan real, que no podía dudar. Solo que había algo mal en el aire. El silencio era extraño. No era un silencio común, era un vacío, como cuando llevas tapones en los oídos. Y empecé a escuchar una especie de zumbido muy leve que venía de dentro de mi cabeza. Un sonido metálico que parecía querer formar palabras, pero no formaba nada. Aquello me generó una ansiedad absurda, como si mi mente estuviera a punto de explotar. Fue entonces cuando me miré en el espejo del cuarto. Y esta parte es difícil hasta de escribir, porque el reflejo tardó en reaccionar. Lo juro. Me moví y mi reflejo se movió un segundo después. Me quedé helado. Sé que parece imposible, pero mi instinto me dijo que saliera de allí. Corrí al pasillo y, al pasar por la puerta, tuve la sensación de atravesar algo espeso, como si el aire tuviera densidad. No sé si era psicológico, energético o qué, pero al otro lado la casa estaba oscura, más de lo que debería, incluso de madrugada. Fui a la sala y todo estaba en su sitio, pero al mismo tiempo, diferente. El sofá parecía más lejos de la pared, el reloj estaba detenido en las 3:33 y el televisor estaba encendido, pero solo con la pantalla azul. Yo no había encendido nada de eso, y entonces la sentí de nuevo, aquella presencia, solo que ahora parecía más cercana, casi dentro de mi cabeza. No era exactamente mala, pero tampoco era algo para lo que yo estuviera preparado. Intenté respirar hondo, poner los pies en el suelo, convencerme de que era solo una crisis de ansiedad, un sueño vívido, cualquier cosa explicable. Pero a cada segundo, la sensación era la de estar menos conectado al mundo tal como lo conocía. Me senté en el suelo de la sala, apoyado en la pared, y empecé a repetirme, «Estás despierto, estás despierto». Pero eso solo empeoró las cosas. Cada vez que lo decía, mi voz parecía más distante, como si alguien la reprodujera desde lejos. Entonces sentí un peso en el pecho, como si mi propia conciencia intentara escapar. Era como si hubiese una segunda mente dentro de mí, despertando, empujando a la mía hacia afuera. Y el miedo que eso me dio no fue un miedo común, fue pánico existencial, tipo, dejo de ser quien soy ahora y algo ocupa mi lugar. Fue en ese punto cuando sucedió algo aún más extraño. Empecé a escuchar clarísimo una frase que se repetía en mi cabeza. Pediste recordar. Ahora aguanta. Era como un eco, pero venía de dentro, no de fuera. Y lo más raro es que, en el fondo, yo sabía que realmente había pedido aquello, de algún modo. Quizá cuando repetí aquella frase del Evangelio de Tomás antes de dormir, quizá antes, no lo sé. Pero parecía que esa experiencia respondía a algo que partió de mí. Me levanté con dificultad, sintiéndome medio flotando, y fui hasta la puerta del balcón para intentar tomar aire. Y fue entonces cuando llegó el momento más aterrador de la noche. Al mirar al cielo, vi algo que parecía una grieta, como si el cielo estuviera rajado, una línea brillante que se movía como una cicatriz viva. Y en ese instante supe, mi mente había cruzado un límite que no debía. Me quedé allí, mirando aquella grieta en el cielo durante unos segundos que parecieron una eternidad. No era un ovni, ni una luz de avión, ni un efecto de la vista cansada. Era algo que parecía desgarrar el propio tejido de la realidad. Una línea viva, pulsante, que temblaba como si estuviera a punto de abrirse. Y entonces, sin darme cuenta cómo, empecé a llorar de nuevo. Pero esta vez no era emoción, era desesperación. Una desesperación silenciosa, de quien entiende que ha cruzado un punto de no retorno.
Sentí que ya no estaba solo enfrentando un fenómeno extraño, sino recordando algo que mi mente humana no debía recordar. Fue como si hubieran arrancado un velo y yo estuviera viendo más de lo que debía. Volví al cuarto tambaleándome, como si estuviera borracho o con fiebre. Me miré de nuevo en el espejo, pero esta vez evité sostener la mirada demasiado tiempo. Sentía que, si me quedaba mirando, vería otra cosa. Me senté en la cama, con la cabeza entre las manos, y empecé a suplicar en voz baja para que todo aquello parara. Solo quería dormir, olvidar, volver a ser normal. Pero lo más aterrador era que incluso con todo ese miedo, una parte de mí sentía que aquello tenía sentido, que yo ya había estado allí, en ese estado o en ese tipo de conciencia antes, como si algo dentro de mí finalmente estuviera despertando. Y eso me aterraba tanto como me hipnotizaba, porque si todo aquello era real, entonces ¿qué más lo era? Sentí una presión en el oído izquierdo, como si alguna frecuencia muy baja estuviera vibrando dentro de mi cabeza. Todo a mí alrededor parecía normal, pero al mismo tiempo fabricado. Sé que suena extraño decirlo, pero parecía que mi realidad había sido montada a toda prisa, como un escenario improvisado para mantenerme calmado, y eso solo me ponía más nervioso. Fui hasta el celular para intentar buscar alguna explicación, pero estaba bloqueado. La pantalla se encendía, pero no respondía al tacto. Miré la hora, aún 3:33. No tenía sentido. Había pasado por tantas cosas y seguía en ese mismo minuto. En mi mente era como si estuviera atrapado en un ciclo fuera del tiempo. Y fue entonces cuando empecé a preguntarme, ¿estaría muerto? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Intenté recordar si me había golpeado la cabeza, si había sufrido un derrame, si quizá había muerto durmiendo, porque nada más tenía sentido. Pero enseguida vino otra sensación, peor aún. ¿Y si no había muerto, sino despertado en otra capa de la conciencia? Como si estuviera en un nivel por encima del sueño, donde todo parece real, pero está siendo conducido por otra inteligencia, tal vez la mía propia en otro estado. Y entonces volvió aquella voz, como un pensamiento con voluntad propia. Querías la verdad. Ahora mira. Y en ese momento sentí que ya no podría volver, que algo dentro de mí se había activado de forma irreversible. Empecé a temblar. No era solo miedo, era como si mi cuerpo rechazara aquella cantidad de información, aquella conciencia extra que se había infiltrado en mí. Mis pensamientos estaban revueltos y ya no sabía si era yo pensando o si aquello pensaba por mí. Llegué a sentir que había dos yo allí, uno desesperado intentando aferrarse a la normalidad y otro más tranquilo, casi indiferente, como si ya lo supiera todo. Sentí como si me observaran desde dentro hacia afuera. Yo ya no tenía el control. Era como si mi mente hubiera sido forzada a ver algo que solo soportaría si estuviera preparada, y no lo estaba. No sé cuánto tiempo estuve así, pero recuerdo que en un momento, todo empezó a silenciarse. Un silencio denso, absoluto, como si el mundo se hubiera pausado. Hasta mis pensamientos desaparecieron. Me quedé allí, quieto, como congelado en el tiempo. Y en ese instante vi, o mejor, sentí, algo alejándose dentro de mí. Aquella presencia, aquella fuerza que había entrado, se fue disolviendo despacio, como si dijera, ya basta por ahora. Y entonces, sin aviso, todo volvió a la normalidad. El sonido del ventilador, el tic-tac del reloj, el móvil vibrando Cómoda. sobre la... Miré la hora, 4:12. Era como si aquel lapso hubiera durado solo 40 minutos. Pero para mí era como si hubiera vivido días dentro de mi propia mente. No pude dormir después de eso. Me quedé sentado en la cama, mirando al suelo, intentando entender lo que había pasado. Pero fue inútil. Era como intentar recordar un sueño que sabes que fue importante, pero que se escapa en cuanto abres los ojos.
Solo que en este caso, el sueño no había terminado. Yo estaba despierto. El mundo estaba igual, pero yo ya no era el mismo. Cada detalle parecía ligeramente fuera de lugar. Los colores, los sonidos, incluso las sensaciones en el cuerpo. Me sentía como si estuviera hueco y al mismo tiempo demasiado lleno. Como si algo hubiera sido arrancado y vuelto a colocar de una forma distinta. Y lo peor era saber que no podía hablar de esto con nadie sin parecer completamente fuera de lugar. En los días que vinieron después, la vida fue volviendo a la normalidad, pero yo no. Hubo un momento, por ejemplo, en que estaba en el supermercado y casi tuve una crisis, solo porque vi mi reflejo en el congelador. Y, durante un segundo, no parpadeó al mismo tiempo que yo. Puede parecer una tontería, pero desde aquella madrugada, mi reflejo me incomoda. Es como si desconfiara de mí mismo, ¿entiendes? Como si una parte de mí se hubiera quedado al otro lado de aquella grieta en el cielo. Hasta hoy me da miedo dormir repitiendo ciertas frases o meditar demasiado tiempo. No porque crea que voy a ver demonios ni nada así, sino porque sé que si me abro de nuevo de esa forma, quizá no consiga volver entero. Y eso me asusta más que cualquier monstruo. Intenté olvidar, de verdad. Pasé semanas evitando cualquier cosa que me recordara aquel video, aquel evangelio, aquella noche. No quería saber más de despertar interior, chispa divina, nada. Solo quería sentirme normal de nuevo, pero no pude. Desde entonces, llevo la sensación de que algo se activó dentro de mí y que no se puede apagar. Es sutil, pero constante, como un zumbido mental, una vigilia silenciosa. A veces, en momentos aleatorios, me golpea un déjà vu tan fuerte que tengo que parar lo que estoy haciendo. Y esa voz vuelve, solo que más distante, como un eco en el fondo de la mente. Ya no dice frases, solo me observa, y no sé si eso es bueno o malo. Lo más loco de todo es que, después de aquella noche, empecé a tener pequeños destellos de información de la nada, como si supiera cosas que nunca estudié, sobre símbolos antiguos, patrones numéricos, incluso sobre mí mismo. No sé si es cosa de mi cabeza, si fue solo una crisis que dejó huella, pero todo parece distinto desde entonces. He pensado en buscar ayuda, pero ¿cómo explicar esto a alguien sin parecer enfermo? Al mismo tiempo, una parte de mí cree que aquello no fue un brote, fue un tipo de acceso, un acceso a lo que está detrás de la ilusión que llamamos realidad. Y eso me asusta hasta hoy, porque si vi un pedacito de la verdad, ¿qué más está escondido? Nunca volví a tener una noche como aquella. Incluso he intentado reproducir las condiciones, ver los mismos videos, repetir la misma frase, quedarme despierto hasta la misma hora, pero no pasa nada. Todo permanece demasiado silencioso. Es como si la puerta se hubiera cerrado de nuevo. Y quizás sea mejor así, porque por más que una parte de mí siga sintiendo curiosidad, la otra muere de miedo de volver a abrir aquello. Lo que vi, o lo que recordé, aquella madrugada, me dejó una cicatriz invisible, de esas que nadie ve, pero que cambian por completo la manera en que miras todo. A veces pienso que esa experiencia no era para ser comprendida, solo vivida, y quizá solo ocurrió porque, de algún modo, yo la pedí. Y eso es todo. Desde aquella noche todo volvió a lo que parece normal. Me levanto, trabajo, hablo con la gente, finjo que todo está bien, pero hay días en que me despierto en plena madrugada, sin motivo, exactamente a las 3:33, y me quedo mirando el techo, en silencio, esperando volver a sentir aquella presencia, pero nunca aparece. Es como si aquello hubiera pasado solo una vez para mostrarme que la realidad no es tan sólida como parece. No tengo pruebas, no tengo respuestas, solo tengo el peso del recuerdo y la sensación de que algo dentro de mí fue tocado. Y por más que todo parezca haber vuelto a la normalidad,
Sé que no volvió, porque después de aquella noche, yo nunca más volví a ser exactamente yo.